Hola, ¿qué tal? Bueno, vayan diciéndome si se escucha, si me escuchan bien. Buenas. Nico, ¿me escuchás bien? ¿Sabi, se escucha? Si me pueden decir si se escucha bien, genial, en los comentarios. Y ahí ya arrancamos. Eh, les voy comentando por el momento. Estamos esperando a, bueno, buenísimo que se escuche bien. Estamos esperando a Santiago Tabarrosi, que es de Rock a Priori, que es un podcast que junta filosofía con rock. La idea básicamente de la charla es que Santi nos pueda comentar un poco de qué se trata ese programa, hicieron una temporada de podcast, ahora lo vamos a, bueno, a ver bien. Y básicamente la idea es eso, que nos pueda comentar cómo es el programa, qué es lo que vienen haciendo, porque además, bueno, de Santi está Gabriel Robuede, que es un compañero de filosofía también, y entre los dos decidieron hacer este podcast. Bueno, y después también hay un equipo de producción que nos van a comentar bien cómo surgió la idea y demás, pero bueno, ahora cuando se conecte Santi, vamos a arrancar. A ver. Bueno, por el momento no está. Como les decía, Rock a Priori es un programa de podcast que hacen compañeros de filosofía. Así que bueno, ahí estamos empezando. A ver si lo encuentro a Santi. Por el momento no. Eh, bueno, nos vamos a conectar con la cuenta de Instagram de Rock a Priori para que puedan arrancar con el vivo. Eh, Les voy comentando también por el momento que es una actividad que hacemos desde la Jaureche porque nos parece importante que básicamente que se puedan ver otras cosas que se pueden hacer con la filosofía. Ahí vi que Santi se unió, así que vamos a arrancar directamente con él. A ver, estamos esperando que se una Santi desde Roca a Priori y podemos empezar bien con esta charla que va a estar bastante buena. ¿Qué haces, Santi? Querido amigo, ¿Cómo ¿cómo estás? va? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, bien. ¿Se ve bien ahí? Se ve muy bien. Si capaz, si te puedes alejar un poquito mejor, que te ves un poco cortado hasta acá. Dale, dale. Pará, si no le pongo acá un chiqui. Perfecto. A ver ahí. Bárbaro. Ahí Bien, va. perfecto, ahí te ves bien. Nada, estaba comentando recién que, bueno, que íbamos a hacer esta charla sobre filosofía y rock, que vos, bueno, estás en Rock a Priori, que es un programa de podcast que, bueno, que lanzaron este año, la primera temporada, pero lo hicieron el año pasado, lo grabaron el año pasado con Gabo, y que básicamente se trata de un programa de podcast que consiste en analizar canciones de rock nacional, al menos en esta temporada, capaz después eso vaya mutando, desde la filosofía, o sea, sería usar la filosofía como un concepto de análisis para poder ver qué es lo que tiene el rock para decirnos en ese sentido. Eh, bueno, quería también presentarte a vos, Santi, que, bueno, sos Santiago Tabarrosi, es profesor de filosofía, graduado de la Facultad de Humanidades, y además da clases en el PEPAM, que es el Programa de Educación Permanente para Adultos Mayores, que es, bueno, algo bastante interesante porque es de alguna manera un programa de extensión, pero que también está relacionado con la docencia, que es algo también que muchas veces no se pone sobre la mesa, la extensión que se hace desde la universidad. Y también haces cursos de filosofía. Eh, Así que bueno, la idea, Santi, era poder ver distintas cosas que se pueden hacer desde la filosofía, o sea, por eso invitamos a Roca a Priori, porque muchas veces como estudiantes de filosofía parece que las únicas cosas que podemos hacer una vez concluida la carrera, bueno, está más ligado a la investigación o a la docencia. La realidad es que por lo general esas cosas están mucho más ligadas y juntas de lo que uno piensa, pero hay otras cosas que se hacen desde la filosofía que son muy interesantes. Y bueno, entendemos que Rock a Priori es una de ellas porque es usar la filosofía para generar contenidos
que estén ligados con otras cuestiones culturales y nos parece que es algo que está bueno poder mostrar y también, nada, que sirva para que, como un disparador de ideas para que salgan otras movidas similares. Eh, Así que, nada, si querés podemos arrancar con que nos puedas comentar qué es Rock a priori, eh, quiénes lo componen, como para empezar con eso. Dale. Bueno, Rock a Priori es un programa de filosofía y rock. Es un programa de filosofía, en realidad, ¿no? Tratamos de hacer análisis. Espera, primero quiero decir esto. Te voy a tratar de mirar a vos, porque si no, yo veo que la gente entra, sale, comenta, y para mí son todos como perros con la cola verde, ¿viste? Yo me siento Homero Simpson y me distraigo. Aparte, capaz que dicen cosas de mi pelo, todo eso, y me pueden herir el sentimiento. No, bueno, ahora hablando en serio, ¿no? Rock a Priori es un programa de filosofía donde tratamos de analizar filosóficamente canciones de rock. Como vos decías bien, en esta primera temporada nos enfocamos exclusivamente a canciones de rock nacional, pero no es necesariamente así. Tenemos algunas otras ideas que seguramente después vayamos charlando. Pero bueno, el programa lo hacemos con Gabriel Rouede, más conocido como Gabo, por todo el mundo de la filosofía. Y bueno, han participado otras personas también, ¿no? Ha participado Darío Varas como productor, ex estudiante de filo, después él se pasó a otra carrera. Bueno, en todo lo que es imagen está Lila del Archiprete. Después también están los músicos que hicieron la artística. Pedro Baek, por ejemplo, hizo la música. Bueno, hizo un par de lo que llamamos artísticas, ¿no? Cuando empieza el programa, la musiquita esa, cuando estás hablando, bueno. Todos ellos han formado parte de Rock a Priori. Eso, si querés te digo muchas cosas más, pero... No, está bien. Justo hablabas de esto de la artística, de la música. Podemos escuchar la cortina del inicio también, son unos segunditos, y ahí seguimos. Sí. Cita rosa, muerte, bolsa y identidad, los redondos, pueblo, pescador, ser, maldeíbles, forma, manal, en peligro, sui generis, libertad, hermética, emancipación, rock a priori. Rock a priori. Porque antes que nada, el rock. Bueno, la verdad que está muy buena la cortina. Sí, está bueno. ¿Cómo se les ocurrió esto? O sea, ¿fueron laburando cosas antes y devino en pensar en hacer los podcasts o fue algo que se les ocurrió un día para otro? ¿Qué trabajo hubo detrás de eso? Mirá, lo que nos pasó fue lo siguiente, más o menos, ¿no? Con Gabo siempre, ya teníamos una amistad previa, obviamente, y siempre nos pasaba que nos encontrábamos generalmente a la noche, generalmente tomando cervezas, y en charlas muy, muy profundas, escuchando música, nos vincula mucho la música, por más que tengamos nuestras diferencias, que seguramente después hablaremos de eso también. Pero bueno, nos encontrábamos en esa situación en general. Siempre decíamos, che, como que se nos ocurrían cosas, estaría bueno algún día hacer algo con todo esto, ¿no? Y de hecho, él en un momento hizo un viaje por Sudamérica y nos escribíamos, ¿no? Y me propone, estaba muy manija con todo lo que es la generación beat en Estados Unidos, la generación beat acá, en los 50 en Estados Unidos, acá en los 60, bueno. Y entonces empieza a tirarme alguna línea de, che, podríamos hacer algo con esto, ¿no? Todo muy en una nebulosa, por lo pronto. Quedó ahí, bueno, después él viene, qué sé yo. Paralelamente a todo esto, yo en términos temporales no estoy muy ubicado, pero no importa, no va al caso. Darío Varas me invita a mí a escribir. Darío Varas tenía un proyecto que se llamaba, una página web, Queremos Problemas. Entonces, me invita a escribir ahí. Me dice, mirá, yo quiero todo esto antes de que lo arme, ¿no? Empiezo a escribir ahí unos ensayos muy cortitos, de corte así ensayístico. Y entonces se suma Gabo, después a eso también, a escribir. Escribió un par de textos, Gabo. Escribió uno sobre Goctila, porque Gabo está loco. Y ¿cómo es?
Me perdí lo que estaba diciendo. Bueno, no, Darío nos agarra y nos dice directamente, che, estoy pensando en si hacen algo oral, ¿no? Algo tipo radio, empieza a tirar ahí una línea, y nosotros que veníamos de esta idea de, che, estaría bueno hacer algo, qué sé yo, encontramos ahí un punto para decir, bueno, enfoquémonos en las energías acá. Y también se daba que Darío podíamos grabar en su casa, tenía los instrumentos, todo el aparato, ¿no? Los micrófonos. Así que arrancamos medio por ahí. Así fue que fue surgiendo, digamos. Buenísimo. ¿Y habían visto alguna iniciativa parecida o que había visto algo similar? ¿O fue más bien algo que, bueno, como decías vos, empezaron a trabajar en esa línea, Darío tiró la idea, le buscaron una forma y empezaron con el podcast? Vimos algunos podcasts, teníamos un poco una noción muy vaga de lo que era un podcast, ¿no? Y estuvimos escuchando algunos podcasts, algunos eran, podemos decir podcasts, unos eran más de filosofía, otros más de música, unos eran como más académicos, otros no, y bueno, con eso también, pero eso fue más que nada durante, no es que primero escuchamos y después hicimos algo. Nosotros teníamos una idea más o menos, que es la que seguimos manteniendo ahora, una especie de columna vertebral. La tuvimos bastante clara de entrada. No sé si querés te comento, o sea, por ejemplo, esto que dije en un momento de lo académico, ¿no? Nosotros tomamos recursos acá del ámbito académico. Primero, somos hijos de la Universidad Nacional de La Plata, estamos vinculados de algún modo u otro con la universidad y tomamos recursos, sobre todo en lo que respecta a no decir cualquier cosa, ¿no? A tener cierta seriedad para tratar con los conceptos, para tratar, en filosofía hay mucho celo con respecto al tratamiento conceptual, tratamos de ser prolijos, diría eso, prolijos en eso, y eso es un aspecto académico, si se quiere, ¿no? O son herramientas que nosotros utilizamos y que la universidad nos ha brindado. Ahora bien, siempre quisimos que el programa no sea un programa académico, en el sentido de que mantenga, de que no se, de no imprimirle un formato que estructure, que nos acartone en algunos sentidos, que a veces en el ámbito académico pasa eso, ¿no? Queríamos siempre mantener una línea de frescura, y me parece un poco esa es la idea. Y el rock, con esa línea de frescura, empalma perfectamente. Sí, yo creo además que esta idea de pensar un formato no acartonado está logrado porque básicamente son conversaciones, o sea, en un momento parece Claro. una que están teniendo, pero obviamente que detrás de eso hay un trabajo y una lectura para poder tratar conceptualmente los temas que se abordan y no decir cualquier cosa, bueno, atender a esto que decías vos, de que están tratando de tener una rigurosidad con respecto a lo conceptual. Claro. Yo te quería preguntar más o menos en esta línea, o sea, que se nota, y por lo que venís diciendo, que los programas están planificados de antemano, o sea, que hay un trabajo previo al programa, pero eso es algo que por lo general se lo estructuran de alguna manera y eso sale de esa forma. ¿Hay lugar para cierta improvisación o ideas que van surgiendo en el medio de esa conversación que tienen durante el podcast? Mira, lo que se da con esto es que hay una tensión relativamente fuerte entre lo que es la planificación previa y el hacer el programa. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, planteamos previamente, ¿no? En lo que es la planificación, una estructura bastante fuerte del programa, con hacia dónde queremos ir, qué conceptos queremos tratar del tema, más o menos una estructura así bastante fuerte, pero después, en el programa mismo, damos lugar a la improvisación. O sea, eso es lo que sucede. Entonces, claro, a veces eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Dar lugar a la improvisación es dar lugar también a la frescura. Porque aparte queremos mantener ese espíritu originario, si se quiere, con el que empezamos a tener la idea de rock a priori, que es
como que sea una charla de bar, de alguna manera, ¿no? Como si estás con un amigo tomando unas cervezas y charlando de filosofía. Entonces creo que esa idea la quisimos mantener, y una de las maneras para mantener ese juego, si se quiere, es improvisando. Entonces no estamos guionados. Eso es el centro, digamos, el punto a favor para la frescura, ¿no? Pero tiene sus contras, tiene sus limitaciones, porque nos ha pasado más de una vez de queremos, la estructura indica que hay que ir allá, queremos decir tal cosa, y de golpe uno hace una interrupción, una digresión, pasa X acontecimiento, y entonces se perdió, y se perdió. Entonces, tiene eso, tratamos igual de seguir un hilo, tratamos siempre de retomar, de volver de las digresiones, ¿no? Pero la espontaneidad, esa es la palabra, la espontaneidad a veces atenta contra el plan. Y nos gusta igual esa tensión, hay una comodidad también, hay un goce en esa tensión. Claro, yo he No sé visto... si respondí. Sí, que se nota como que hay una subordinada, y de esa subordinada se abre otra y terminan dando 5 o 6 minutos a un tema que capaz no era el que iba en la línea, más o menos a eso te referías. Tal cual, Sí. tal cual. A veces eso va en detrimento del tratamiento y del análisis filosófico, y eso no está bueno. Pero por otro lado, puede llegar a atrapar, ¿no? Puede llegar a ser entretenido. Entonces, son tensiones que se van jugando y vamos tomando decisiones en el momento y posterior también, porque después hay un trabajo de edición. Entonces también ahí decimos, bueno, che, acá fuimos al pasto mal, tratemos de cortar esta parte, qué sé yo, que no va al caso, o algo así. Che, acá Vicky Volpe preguntó recién en los comentarios si hay algún autor o banda que los haya inspirado a hacer rock a priori. Como si escuchando algo que digan, bueno, esto sí vale la pena analizarlo, si hay algo en particular que los haya inspirado en esa línea o no. Bueno, hola Vicky. No sé si una banda que haya inspirado, lo que sí pasó es que en estas juntadas amigueras con Gabo, uno de los objetos de conversación era que, en las canciones que conocemos, tenemos en común, Gabo, muy el rock de los 70, ¿no? Después, sí, uy, se fue Ivo. Ahí está. Sí. Después, si querés, te digo, porque eso también hace al armado del programa, ¿no? La cuestión de las semejanzas y diferencias entre nosotros, y hay que ponerse de acuerdo para armar un todo. Pero, nada, lo que tenemos mucho en común es eso, el rock de los 70. Entonces, de golpe nos encontrábamos escuchando música, hablando de música, y nos dábamos cuenta que había bandas que nos gustaban mucho, que tenemos muy en común. Box Day, por ejemplo, es una de ellas. De hecho, empezamos por ahí. Y nos dábamos cuenta que tenían mucho contenido filosófico los temas. O sea, por ejemplo, el Génesis de Box Day, que es el programa 2 y 3, tratamos esa canción, es uno tras otro. O sea, es muy, muy densa conceptualmente hablando. Entonces, en ese sentido, no sé si estoy respondiendo exactamente a lo que preguntaba Vicky, pero hay bandas que sí, que fueron determinantes a la hora de inclinarnos a hacer algo así. Porque nos damos cuenta que hay filosofía, así como hay filosofía en la literatura, hay filosofía en las canciones de rock, ¿no? Que son también, la literatura también tiene que ver ahí, ¿no? Sí, sí. Te quería preguntar, como que recién te había preguntado la relación entre lo que pasaba antes de un programa y durante el programa con relación a lo planificado y lo que realmente ocurría. Ahora, Sí. o sea, la primera temporada tiene 12 capítulos, o sea, 12 programas. Sí. A lo largo del tiempo, o sea, ya al 5, al 6, al 7, ¿fueron viendo algunas cosas que les convenía ir modificando, que pensaban que era mejor ir modificando a la hora de planificar cada uno de los siguientes podcasts que venía? Sí. Hay una cuestión que es una autocrítica que nosotros nos hacemos,
no sé cómo explicarlo, que esa no la pudimos, después si querés te la comento, esa no la pudimos solucionar nunca, digamos. Entonces la tenemos pendiente para la segunda temporada. Pero más allá de esta gran autocrítica que nos hicimos, había cuestiones, por ejemplo, que tenían que ver con los largueros, ¿no? O sea, somos muy verborrágicos con Gabo y la verdad que la pasamos tan bien mientras grabamos que a veces, claro, era bla, 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 y teníamos programas de 1 hora, porque tuvimos después que hacer un trabajo de cortarlo, y decíamos, de un programa a otro decíamos, che, no puede pasar lo del programa anterior, porque es como que aparte una cosa también que es mañas muy de filosofía, ¿no? De querer meter 50 autores para hablar y no. Claro. En eso hemos visto, hemos tratado de corregir. Tampoco es que hay una progresión de calidad del programa 1 al 12, no pasa exactamente eso. Nosotros hemos recibido críticas constructivas siempre de gente amiga que ha escuchado el programa, y hay gente que dice, no, para mí el más logrado es este, y capaz que uno de los primeros, y otro que dice, no, uno del final, y bueno, entonces, no sé si hay un progreso así. Pero hemos modificado algunas cosas en el curso. Y nada, te iba a preguntar por qué pensaron en hacer filosofía específicamente con el rock. O sea, si lo pensaron primero con otros géneros musicales y ahí eligieron el rock, si directamente dijeron, no, bueno, hay que empezar por acá, si pensaban después cambiar a otros géneros musicales o a otros contenidos culturales con los cuales seguir haciendo estos podcasts. Fue como muy fácil elegir el rock porque, como te decía, el rock, sobre todo el rock de los 70, es algo que tenemos muy en común con Gabo. Después tenemos, bueno, acá podemos hablar un poco de las diferencias, ¿no? Tenemos diferencias en los gustos, tenemos diferencias en general, incluso en la filosofía, o sea, no solo en la cuestión de la música, ¿no? Pero, por ejemplo, Gabo capaz que es más del heavy y yo soy más del jazz, o Gabo es más el folclore, que un amigo que nos hizo una crítica otra vez de, no digas folclore, diga música popular, bueno, de la música popular, ponele, y yo soy, no sé, capaz más del tango, ponele. Entonces, tenemos esas diferencias. Pero como justamente tenemos como común denominador el rock, fue fácil. Pensamos también, cuando dijimos, bueno, hagamos algo, estaba también, yo soy bastante futbolero y siempre quise vincular la filosofía con el fútbol, entonces digo, bueno, podremos hacer algo de fútbol. Iban surgiendo cosas, pero era muy fuerte ese común denominador. Entonces, somos los dos de filosofía, nos gusta la filosofía, tenemos pasión por la filosofía, tenemos pasión por el rock, entonces como que casi fue como un movimiento natural, digo. Claro. Bueno, acá también preguntan si se animarían a hacer algo con jazz. Creo que de alguna forma lo dijiste, que sí, que en algún momento podrían. Sí, ahí viene una cuestión que ahí yo, si querés, no sé qué itinerario tenés medio pensado en este diálogo, pero ya que se menciona esto, quiero mencionar la autocrítica, ¿no? Lo acabo de decir recién. Autocríticas tenemos muchas, pero quizás una muy fuerte que la vimos en los primeros programas nomás, es la cuestión de que la música, lo voy a decir así, que sí, vamos a decir la música, como algo genérico, ¿no? Queda a veces muy de fondo. Está bien, es un programa de filosofía, no es un programa de música, en ese sentido somos coherentes. Pero a veces queda como, ya te digo, como una especie de telón de fondo o de que es apenas un trampolín para ir a cualquier otro lado. Y eso, digamos, lo vimos ya en los primeros programas y no lo corregimos porque lo que pensamos es hacer una tercera incorporación de alguien que no sea de filosofía, que sea de música concretamente, un músico, una música, para que tampoco que sea alguien fijo, no es un tercer integrante fijo, sino alguien que quizás, al que podamos, una persona, no sé, elegimos un tema y acudimos a un músico para que nos dé una mano con eso, ¿no? Porque también ahí está la cuestión del lenguaje artístico, ¿no? Nosotros no somos músicos,
Nosotros somos filósofos, si te quieres, ¿no? O docentes, filosofía, lo que guste. Pero somos del palo de la filosofía, no del palo de la música. Manejamos el lenguaje de los conceptos, y en filosofía que tenemos una cosa así del concepto duro, somos medio de esa matriz. Entonces, haríamos agua con Gabo para ponernos a analizar, no tenemos los conocimientos de teoría musical, podemos saber algo, por supuesto, pero no somos, sería muy, hablaría mal de nosotros, no podamos hacer análisis desde el punto de vista musical. Y creo que eso podría ser un aporte, ¿cómo? No, perdón, que sería hacer lo que no quieren hacer con la filosofía, de ser desprolijo, sería hacerlo con la música. Exacto. Y en ese sentido, esta tercera persona podría, desde el lenguaje artístico, haciendo análisis del lenguaje artístico, enriquecer rock a priori. Y en ese sentido, lo digo esto en conexión con el jazz, respondiendo a la pregunta. Por supuesto que hay letras, pero no sé, habría que ver, el jazz también es muy amplio, ¿no? ¿En qué está pensando esta persona? Pero si hablamos de jazz, hablamos de meternos en la música plenamente. Entonces, lo queremos hacer, lo vamos a hacer, seguramente, pero con esta autocrítica al pasar, ¿no? Para responder. Bien. Bueno, ahí comentó Gabo recién que de hecho Miles Davis está en la presentación, en la cortina de presentación, se lo nombra, y bueno, que eso fue dar pie también a que estaban pensando. Mirá, yo le quiero decir a Gabo que estoy en representación de rock a priori y lo puedo comprometerlo con una serie de declaraciones con el estilo, la filosofía latinoamericana no vale nada, o cosas por el estilo. Tal cual, porque siempre lo pensamos. Por ejemplo, cuando no habíamos decidido, tampoco es que decidimos de entrada todas las bandas que tocamos, la íbamos decidiendo a medida que iban pasando los programas. Y de entrada, previamente, como se ve ahí en la artística, cuando empieza el programa, mencionamos a Mercedes Sosa, ¿no? Mencionamos a Miles Davis. Entonces, se nota que ahí ya de entrada, por más que después nos centramos en el rock nacional, hay un interés un poco más amplio. Sí. Bueno, más o menos cómo preparan los programas, que era algo que nos interesaba preguntarte, más o menos se trató un poco, pero si querés hacer más hincapié en eso, en qué tipo de trabajo llevan previo a preparar un programa. Bueno, si leen filosofía antes de preparar cada programa, si eso es un trabajo que tienen que llevar adelante, y si también eso los lleva a escuchar música que no habían escuchado antes, o a tener que escuchar un disco capaz 10, 15 veces seguidas, cosa que no lo hubieran hecho si no fuera para el programa. La lectura de filosofía seguro. Aparte, con Gabo ahí leía que dice Santi, yo dije que no iba a mirar y al final miré. Santi me representa, dice el personaje. Lectura de filosofía seguro, y de hecho somos bastante manija con eso, ¿no? Justamente en esta cuestión del tratamiento conceptual, de ser serios en eso, la verdad que sí, nos ponemos a estudiar, qué sé yo, Box Day, ya que estábamos hablando de eso, hablamos de la creación, mencionamos a filósofos que quizás en ese momento, o sea, el año pasado cuando lo grabamos, no sé, yo no volví a estudiar cosas de filosofía medieval o de filosofía antigua, entonces un poco tenés que volver a los textos, tenés que volver a resúmenes, ¿no? Y armar algo con eso, porque no, también la gracia, y creo que la parte muy filosófica y artística también, porque creo que la filosofía y el arte tienen mucho en común, es la cuestión creativa. O sea, nosotros tenemos, y ahí hay una cuestión, no digo que por ejemplo, en el modo de hacer filosofía académica no haya una cuestión creativa, no digo eso, pero sí hay una cuestión de decir, bueno, nosotros somos serios en todo este tratamiento, pero vamos a hacer lo que se nos cante, ¿no? Vamos a hacer con esto, vamos a jugar, vamos a hacer este tipo de relaciones, sin ningún tipo de directiva de cómo se deben hacer las cosas. Vamos a jugar un poco nosotros. Esto pasa en rock a priori, ¿ves? Me perdí lo que me había...
Pero va por ese lado, no, te había preguntado si leían para los programas y eso ya me respondiste, y también con el tema de la música. Y también aprovecho para preguntarte, por lo general, los programas giran en torno, si bien giran en torno a una banda, por la mayoría de los casos, giran en torno a una canción en particular y se lee esa letra en particular. Eso, ¿qué tipo de trabajo hacen previo para, o sea, tratan de que esa canción represente de alguna manera al disco o a la banda, o lo buscan con otros intereses? ¿Qué es lo que hace para que delimiten, bueno, sobre esta canción vamos a trabajar? Claro. Bueno, respecto a lo primero, o sea, a lo anterior, nosotros estudiamos, digamos, hacer el programa implica lecturas de filosofía y un estudio, pero no implica decir, uy, nos encontramos con música nueva o tenemos que abordar música que no conocemos. Más bien pasa lo contrario, justamente, como conocemos cierta música que nos vuela la cabeza, a partir de ahí armamos el programa. Entonces siempre tenemos una plataforma de algo que conocemos bien, ¿no? Box Day, Manal, o determinados discos. Esa respondiendo esa cuestión. ¿Qué era lo...? Ya me volé de vuelta, ¿viste? No, era así. ¿Cómo hacía para que yo, pobre Gabo. Lo está dejando mal a Gabo. No, era así para elegir el tema al cual analizar, ¿lo buscaban como algo representativo del disco o de la banda o por otros intereses? Sobre todo para mí, yo creo que, no sé si le hemos charlado esto así, directamente con Gabo esto, pero creo que él estaría de acuerdo en esto que voy a decir, que para mí el criterio primero es que te interpele. Que nos interpela a los dos, o que quizás hay un tema, por ejemplo, el himno de Charlie, que lo trabajamos en 3 programas. A mí Charlie me interpela seguramente más a mí que a Gabo, pero el himno, como lo trabajamos, y que nos abrió la puerta para hablar de filosofía latinoamericana y de un montón de cosas que a Gabo lo interpelan, entonces es como que siempre tiene que haber una cosa de algo que te toque. O sea, que te toque alguna fibra. Me parece que a partir de ahí, eso es lo primero. Después, vemos si, qué sé yo, no sé, por ejemplo, el tema de Todo el día me pregunto, de Manal, que trabajamos ese tema. Seguramente había temas más representativos de ese disco. Incluso te diría temas que nos gustan más, capaz. Temas que nos gustan más. Pero bueno, ahí dijimos, a ver, están todos los temas buenos, unos estarán mejores, quizás, pero están todos buenísimos, nos recopa y nos permite hablar de estas cosas. Y bueno, vamos por ahí. Somos en eso muy plásticos, ¿no? No es que decimos, bueno, este plan y entonces es así. Por ejemplo, en un momento pensamos en trabajar temas que no sean cliché, ¿no? O sea, temas que no sean, trabajamos una banda, bueno, qué sé yo, vamos a trabajar los redondos y no trabajemos jijiji, ¿entendés? Ponele. Y hasta ahora creo que lo hemos más o menos respetado, pero tampoco es que, también puede cambiar eso. O sea, es como que también nos vamos reviendo nuestras prácticas, nuestra metodología, paso a paso. Bien. Bueno, acá hay mucha gente bancando la idea de hacer algún análisis sobre Led Zeppelin a futuro, Valentina, entre otras. No. Te quería aprovechar para preguntarte, ya que estamos hablando de este tema, pensaba decírtelo más adelante, pero estamos muy metidos en esto. A la hora de ir a la canción y hacer la interpretación desde la filosofía, ¿ustedes qué tratan de que prime? El buscar de alguna manera un análisis de alguna manera fiel a la canción, entendiendo igual que no existe un análisis fiel de una obra de arte, o piensan que es más interesante sacar lo que la canción tiene para relacionar con la filosofía y que la canción sea más un disparador o un insumo que otra cosa? No sé, hay una mezcla de las dos cosas ahí quizás, porque por un lado, la canción nos invita a hacer un cierto abordaje filosófico, que lo inventamos nosotros, si se quiere, pero por otro lado también hay una cosa de, bueno, una interpretación nuestra de lo que la canción dice, básicamente, ¿no? O sea, nosotros creemos
que, que la canción está, por ejemplo, ya que de paso voy mencionando, ¿no?, diferentes programas. La Versuit, toco y me voy. Bueno, ahí también hay una interpretación nuestra, de decir, bueno, esta idea de que ese tema está inscripto en cierta ideología futbolística, por ejemplo, ¿no? Y está en una y no en otra, porque creemos que está diciendo eso, ¿no? No está diciendo, agarro la pelota y la reviento y chao. Está diciendo, te la toco de primero, un caño. Entonces hay una interpretación que creemos que el artista quiso decir eso, no lo sabemos, ¿quién lo sabe? Pero sí, está eso, y está también jugar un poco después el aspecto creativo con la filosofía, ¿no? Así, bueno, agarramos esto y hacemos lo que queremos, digo. Claro. Para ir avanzando un poquito, te queríamos preguntar si habían pensado en incluir otras modalidades. Bueno, que medio que ya lo dijiste, como hacer entrevistas, tener invitados, invitadas, pasar algún fragmento o audio de otra cosa que no sea necesariamente música. Lo de los invitados medio que ya lo dijiste, pero con respecto a lo otro. Sí, sí, la verdad que es interesante eso, porque nosotros, bueno, estamos en el medio de una cuarentena indeterminada, y la verdad es que nosotros vamos a grabar una temporada 2. Obviamente estamos sujetos a esta situación, no sabemos cuándo, pero estamos un poco en la búsqueda de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un programa de radio, por ejemplo, más largo, donde podamos hacer eso que mencionaste vos, entrevista, por ejemplo, a alguien, a un músico platense, a una eminencia de la historia del rock, qué sé yo, no sé. Está la opción de las entrevistas, está la opción, incluso hay una opción también como teatral, ¿no? Esto me hace acordar mucho, igual hay antecedentes con esto me acabo de pensar en Darío Stranriver, o como se diga, tiene un programa de filosofía y música, ¿no?, donde hay una cuestión teatral con eso. Y eso también sería algo interesante para jugar, ¿no? Radios, entrevistas, invitades, la cuestión de algo más teatral. Sí, estamos abiertos a todas esas opciones. Estamos abiertos a todas estas opciones. Bien. ¿Alguna vez pensaron en hacer algo, pero más en un formato vivo? Bueno, justo en este momento, eso, al menos en un vivo presencial, se está haciendo imposible, pero si pensaron en eso, capaz en otro tipo de formato, como ir a un lugar y hacer una charla, pero en vivo, pensar otro tipo de cosas, o por el momento es algo que no... Bueno, ahí está la cuestión de la radio. De hecho, habíamos entrado en contacto con... No sé si estabas pensando en eso. Bien, ahí está la cuestión de la radio. Habíamos entrado en contacto con un par de radios. Habíamos estado hablando y nos habían ofrecido incluso hacer un programa en una radio de internet. Y eso está bueno porque es así, es un vivo. Después de ahí podemos de extraer una sección que sean los podcasts, estos tal como los conocemos ahora, pero que sea como una sección dentro de algo más grande, que incluya esto que decíamos recién, entrevistas o cosas así. Sí, está, todas esas opciones están en nuestras cabezas. Buenísimo. Y yendo más a la parte de las críticas que, bueno, vos habías mencionado que gente amiga que escuchó los podcasts les hizo algunas críticas. Y hay algunas críticas que te interesa mencionar y que te parece que fueron lo suficientemente constructivas como para repensar la práctica de los podcasts. Sí. Escuchá, voy a mover esto acá porque quiero conectarlo al celular, porque, viste, ya que se me acaba la batería o algo así. Estaba bastante cargado, pero no sé cuánto consume esto, así que... Perdón, que haga esta interrupción técnica. Dale. Ahora ahí. Perfecto, ahí está bien. Genial. Críticas. Sí, hemos recibido críticas muy buenas, críticas muy, constructivas, siempre con buena onda. Las vamos anotando además, porque ya te digo, somos bastante... somos una mezcla, esto de la filosofía, que vendría a ser algo como serio y de gente, no sé,
aburrida, con el rock que vendría a ser, no sé, algo más de pop o de tirar botellazos o algo así. Entonces como que somos medio esa mezcla también. Entonces así como somos medios que nos vamos por la rama, qué sé yo, también somos re meticulosos con algunas cosas y nos anotamos todas las críticas, por ejemplo. Quizá para mencionar alguna, pues, bueno, por ejemplo, recuerdo una que no... Sí, bueno, la mencionan esta, podría mencionar otra, pero se me viene a la cabeza esta, qué sé yo. La cuestión del... Nosotros con Gabo tenemos una estructura que se habrá notado quizás, en unos programas se nota mucho más marcado que en otros, que es la cuestión del conductor-coconductor. O sea, hay programas donde uno habla más. Y dice, vamos por allá, y trae el autor, y el otro va como acotando, ¿no? Y repito, hay programas donde eso se marca más por esta cuestión de la espontaneidad, se dio así, y otros que no, que está como más parejo, que no se nota tanto eso. Pero tenemos fue una decisión metodológica que tomamos con Gabo, para también, digamos, a veces uno siente como cierto temor, porque vos tenés que hacer de golpe algo que nunca hiciste, que implica un montón de cosas, que no sabés cómo te va a salir. Entonces, de alguna manera, descansar en un coconductor, en un conductor, perdón, que el conductor sea un poco el que lleve la batuta en un programa, y que eso se vaya cambiando. Entonces, eso que nosotros vimos como algo bueno y que de hecho vamos a seguir manteniendo, pero nos han dicho, por ejemplo, que había algunos programas donde donde un coconductor X se veía un poco desdibujado, quizás, ¿no? Como que había quedado muy como, ¿viste los diálogos de Platón que está Sócrates y y las otras son como que no existe, ¿viste? Dicen sí, siempre le dan razón, bueno. Como una cosa así, media así. Esa es una crítica interesante porque nos lleva a nosotros a decir, bueno, a prestar el ojo en algo que quizás no le habíamos prestado atención. Decir, bueno, tratemos de que sea más dialógico, todavía más, que por más que mantengamos esta estructura, tratar de darle un poco más de fluidez ahí. Esa es una crítica que se me ocurre. Después algunas críticas más técnicas, ¿no? Como por ejemplo poner separadores en los programas, ¿viste? Cosas así como, separadores, digo, no sé, un sonido de una batería, así que como que corte la línea de monotonía, por decirlo. De esos también hemos recibido un par, qué sé yo. Pero, no sé, ahora me acuerdo de esos, qué sé yo. Y después el de la música, el de la música de fondo, esa autocrítica nuestra, también ha sido una crítica constructiva de quienes han escuchado los podcasts. Claro. Acá Vicky y el Chino, que bueno, compañeros de filosofía, el Chino ahora ya no, que trajeron esas frases de por el perro, por Zeus, Sócrates, que hemos leído en los diálogos. Sí. No es por bajarle mérito a Platón, a su capacidad como escritor. No hay diálogo que vos decís, una carilla y media de Sócrates hablando y la respuesta es por el perro, Sócrates. Y sigue Sócrates. Tal cual. Por eso aguanta el Sócrates. ¿Coinciden lo que hacen como divulgación? ¿Piensan que es algo que entra dentro de lo que sería la divulgación de la filosofía? Sí. La respuesta corta es sí. Después, para explayarme un poco más, diría que, yo por lo menos, yo asocio la divulgación a por lo menos dos cosas que vale la pena mencionar. Una es como una especie de lenguaje que problematice al oyente desde su cotidianidad. Uh-huh. Y la otra es el oyente, ¿no? O sea, el escucha. ¿Qué escucha es? Generalmente la divulgación filosófica, por ejemplo, Darío Tarray, que es el caso paradigmático, apunta a cualquiera. O sea, justamente apunta a gente que no es especialista, o sea, que no es de filosofía. Me parece un poco la gracia de la divulgación tiene que ver con eso, ¿no? Obvio. De no apuntar a un público especializado, sino a cualquiera. Y a nosotros nos importa mucho. En ese sentido sí es como un rasgo de divulgación fuerte que tenemos porque
queremos que el programa lo escuchen estudiantes de filosofía, profesores de filosofía, pero queremos que lo escuche cualquiera. O sea, queremos que lo escuche gente de música, gente de arte, gente de ingeniería, tenemos amigos de ingeniería que escuchan rap, gente de cualquier lado, o sea, que no sea del mundillo ni siquiera de las humanidades. Claro. Tenemos mucho interés en eso, y creo que proponemos un lenguaje, también por esta cuestión de charla de bar, que trata, y a veces los mismos temas, ¿no? Porque la filosofía tiene, por más que parece a veces algo como muy abstracto y algo de gente rara, tiene esa ventaja de que en realidad los problemas de filosofía son problemas que atañen a cualquiera, o sea, son problemas como humanos, ¿no? Entonces, tratamos de llegar, de tocar alguna fibra en ese sentido. Y aparte, por ejemplo, me parece que está bueno valorar la cuestión de la divulgación, o concebir Rock a Priori como forma de divulgación, y que tenga valor en sí mismo, porque también esto, ya que esta charla un poco está apuntada también a gente de la carrera, está bueno decir esto que voy a decir, que es que hay buena filosofía y mala filosofía. Y no es que si vos haces un postdoctorado y tenés una beca Zeta, es porque haces una buena filosofía, porque la universidad te dice que eso es buena filosofía, y si haces un Rock a Priori, eso es mala filosofía. No, hay diferentes caminos del quehacer filosófico. Quizás pasa un poco como los atributos de Spinoza, ¿viste? Que son infinitos, pero se conocen dos. Bueno, es como se conoce siempre la docencia y la investigación. Pero en realidad hay muchos caminos intermedios entre esas dos grandes conquistas, que quizás a veces son caminos que, viste, como que conocen los lugareños nomás, y son como cosas media exóticas, o desde el lugar hegemónico a veces se tiende a ver como, bueno, cosas, no sé, de hippie, gente volada, o gente que no le da el cuero para hacer las cosas serias que hay que hacer. Nosotros estamos en contra, porque sea el camino que quieras elegir, en el quehacer filosófico, podés hacerlo bien, la filosofía la podés hacer bien, o la podés hacer mal. Ese creo que es un concepto, después si querés, lo seguimos charlando, pero me parece que lo quiero mencionar. Y valorizar un poco estas alternativas de quehaceres filosóficos, de trabajar con la filosofía, que no son quizás las más habituales. Bien. ¿Y creen que aprendieron en este proceso, que aprendieron tanto de filosofía como de rock, al tener que pensar y hacer los programas? Sí. O sea, la ignorancia propia está asegurada. O sea, para aprender de filosofía y para aprender de rock tenemos un montón, tenemos mucho para aprender. Incluso como profesionales de la filosofía tenemos un montón para aprender. Y aparte te pasa lo mismo que con la docencia, ¿no? De golpe vos tenés que hablar de un concepto, decir que un autor hizo esta observación, esta crítica, y vos entonces te encontrás con la situación de que el otro te tiene que entender. O sea, y eso implica un aprendizaje también desde el lado de uno, ¿no? Que es el que está queriendo enseñar cierta... Bueno, por eso también se habla de enseñanza-aprendizaje como dos cosas que forman parte un poco de lo mismo. Acá hay una cosa así, eso que pasa en la docencia nos pasa también a nosotros en Rock a Priori. Sí, aprendemos y nos falta mucho de las dos cosas. Bien, buenísimo eso. El aprender, el que la práctica sirva para aprender, porque es lo mismo que pasa cuando uno planifica una clase, que capaz piensa que son textos que Claro. ya leyó, pero cuando los tenés que explicar es otra cosa, es otra lectura. Tal cual. Y otro... Tal cual. Te quería preguntar también si ven que hay una tensión o más bien una complementación entre la filosofía y el rock. En el sentido, o sea, porque esa pregunta como que parece muy amplia, pensándolo en el sentido de que cuando buscan una canción y les cuesta mucho encontrar cuál es el tema, el punto de unión entre la filosofía y el rock, o es algo que les parece que surge más naturalmente y como que el rock ya comporta una carga de filosofía, sobre todo en las letras que están analizando. La segunda opción, surge fácil, o sea, justamente porque además, como te había dicho antes, nosotros, hay dos caminos, o sea, vos partís, por ejemplo, no sé, yo quiero hablar de la belleza, entonces digo, bueno, como quiero hablar de la belleza, busco algún tema de rock que lo trate.
y bueno, y voy por ese camino. Generalmente nosotros en la temporada 1 nos ha pasado el camino inverso. Es decir, nos interpela este tema y desde el tema vamos al concepto o al problema filosófico, desde la canción. Y bueno, en ese sentido, es la segunda, en síntesis, es la segunda opción lo que nos pasa. Diría que sí. Te aviso que nos quedan 10 minutitos. Bueno. Así que, bueno, igual nos queda 1 o 2 preguntas, así que habíamos pensado hacerte. Pero bueno, para que lo tengas ahí. Bueno, a lo largo del podcast hicieron, trataron diversos temas con diversas bandas, como que de alguna manera, como para hacer una catalogación, que capaz no es lo que ustedes piensan, pero yo veía que primero con la Biblia de Box Day trataban más bien la metafísica, sobre todo basada en filosofía antigua y medieval, que con el himno nacional de Charlie trataban la filosofía latinoamericana, que con la renga, la canción del rebelde, trataban sobre la filosofía política, que cuando analizaron Manal es capaz más difícil de catalogar, pero aparecía algo como el existencialismo, con la trascendencia, la búsqueda de la trascendencia. Y bueno, y con Abersuit era el fútbol. ¿Querés meterte en alguno de estos temas que trataron? Comentarnos cómo pensaron más en particular alguno de esos programas. Sí. Bueno, un poco había mencionado hace un rato lo de Box Day, que fue el primero. Y que nos encontramos con que el tema tenía, o sea, ya lo sabíamos, no es que nos encontramos, ya justamente, el tema nos interpelaba porque filosóficamente, no solo musicalmente, sino que filosóficamente siempre nos interpeló Génesis de Box Day. Se me ocurre ese porque fue el primero, tiene mucho concepto. Pero vos decís que yo de alguna manera cuente cómo lo fuimos armando o algo así. Sí, por ese lado. Bueno, estás proponiéndome algo que tiene que ver con mi memoria, lo cual... pero sí, a ver cómo... Mirá, en esta cuestión de un poco de jugar, ¿no? O de tomar decisiones de manera autónoma, está la cuestión de... Nosotros veíamos el tema y decíamos, bueno, tiene 2 partes. O sea, tiene 2 grandes partes. Entonces lo partimos por la mitad y hacemos 2 programas. Un programa que, bajo el título de La Creación, y un programa que vincule, ahí cuando dice el tema hombre que te miras en las aguas para ver quién sos, toda esa parte que vincule la cuestión de lo humano con lo divino. Entonces, de alguna manera uno... Esto es producto, esto que sale así, armado, es producto de un montón de horas incluso. O sea, y de muchos minutos de discusión y de darle vuelta, podemos pensarlo así, podemos pensarlo así, y cómo pensar un título, pensar si estos subtemas se aunan bajo un mismo concepto para agua, o esto lleva un montón de tiempo, digamos, es un montón de tiempo de dedicación. Y bueno, y así fuimos armándolo, y de golpe, qué sé yo, no sé, estaba la cuestión de la creación, entonces, la cuestión de la creación podríamos haber dicho 15.500 cosas. Y bueno, lo fuimos recortando porque dijimos, bueno, a ver, pensemos. Está hablando del Génesis, del Antiguo Testamento, ¿no? Pero a la vez es un tema que podemos decir como de rock cristiano. Entonces, el tema mismo, o por lo menos como lo veíamos nosotros, nos ponía en la frente, nos ponía en la cara la cuestión de, bueno, fusión, ya que somos de filosofía, vamos a hacer un programa de filosofía, y es el primero. Bueno, hablemos de, y supuestamente nace en Grecia, la filosofía, que también lo decimos así como críticamente, no sabemos, bueno. Hablemos de esa fusión de filosofía con cristianismo, o sí, de helenismo con cristianismo, y tratemos de pensar qué pensaban los filósofos. Y entonces ya ahí te situás históricamente también, porque decimos, bueno, trabajamos un poco lo que sería la filosofía clásica, ¿no? Un poco antigua, un poco medieval, seleccionamos algunos autores y no otros. Uh-huh. Decisiones que uno va tomando porque le parecen, hablar de Agustín nos pareció más pertinente que quizás hablar de otro, con él. Pero bueno, ¿podríamos haber hecho otro camino? Podríamos haber hecho otro camino. Elegimos ese, se fue dando así.
en el trabajar y en la charla, en el armado, se fue dando así. Bien. Bueno, ya vamos terminando, quedan creo que 4 o 5 minutitos. Te hago 2 o 3 preguntas medio rápidas. Bueno, primero, Dale. comentarte que ahí Eugenia, una compañera de historia, planteó que le gustaría ver una relación entre bandas sonoras de películas y la filosofía, lo cual, bueno, tiene su Está bueno. está buena la idea. Pregunta Lautaro Misray de filosofía, ¿cuál programa les gustó más? Si tienen uno, los dos ya han dicho, bueno, acá dimos en la tecla, o si eso no pasó. Ah, qué difícil la pregunta. Mirá, también un poco en las críticas, no voy a hacerla, como no queda tiempo, no voy a hacer larga, pero un poco en las críticas a veces uno se va guiando también por lo que le dice el escucha, ¿no? Y a veces que nos decían, qué sé yo, ponerle, esta es otra crítica, de paso la menciono rápido, quizás no desmenuzar tanto el tema, sino tratarlo de manera más general, porque si no queda como una cosa muy técnica que a qué de filosofía le puede caer bien, o puede empatizar rápido y a otra gente no. Pero otra gente nos decía exactamente lo contrario. Me cayó Entonces, muy bien. A mí ¿cómo? a mí que vayan estrofa por estrofa me cayó muy bien. Me pareció, Claro, claro. aparte de un Sí, análisis sí. más agudo, más pensado, como que de alguna manera demuestra eso, da cuenta de ese trabajo infinito que está bueno desde lo conceptual. También mostrar las diferencias, por ejemplo, con el tema de Charlie, el tratamiento del himno. El programa 1 es como una introducción, si se quiere. El programa 2 es filosofía latinoamericana. Hay un ser latinoamericano. Y el programa 3 es, che, bueno, no sé, hay un ser latinoamericano. Como que también mostrar, problematizar el asunto, ¿no? Igual no estoy respondiendo a tu pregunta. eh, no sé. No No sabes. sé, yo no podría elegir un... a mí, Gabo capaz que tiene uno favorito. La gente, por ejemplo, muchas de las personas han dicho el de filosofía latinoamericana, Charlie 2, nosotros con Gabo le decimos así, Manal 1, Manal 2, Charlie 1. Charlie 2, a mucha gente le gustó, hay otra gente que dice, no, Manal, lo de Manal fue lo más logrado, y yo para mí son todos recontra imperfectos. O sea, para mí algunos me gustan más que otros, pero son todos recontra mejorables. Claro. Quizás yo elegiría Box Day, pero no sé qué elegiría Gabo. Bueno, acá decían, Vicky decía que Box Day, a mí en particular me gustaron mucho los de filosofía latinoamericana. No sabría en este momento, no me acuerdo si el uno o el 2, pero me gustaron. Bueno, te hago 2 rápidas. La primera del chino es ¿cuándo sale la segunda temporada? No sé, fin de año o año que viene, lamentablemente, porque esta situación nos pone en incertidumbre. Perfecto. Bueno, y ahora lo último, queríamos agradecerte, Santi, también a Gabo, bueno, a Darío por la idea, por haberlo juntado y haber generado Rock a Priori de alguna manera. Agradecerles, bueno, y agradecerte a vos en particular por la charla, que la verdad estuvo buenísima. Eh, y bueno, vamos a ver cómo sigue y le invitamos a todos a que vayan a seguir a Rock a Priori en Instagram y lo escuchen por Spotify. Y si querés cerrar, acá Juancito Di Brusio, estudiante de filosofía, nos pregunta, y que vos lo conocés, si tenés un buen disco para recomendar. Y con esto cerramos. ¡Oh! ¡Oh, qué difícil! Che, no pensé nada de estas cosas, porque uno, aparte, me aterran estas preguntas, porque mi madre un montón no, el, hay cualquier disco de Invisible. Cualquier disco de Invisible va a estar siempre perfecto. Por decir algo que seguramente la mayoría conozca, pero cualquier disco de Invisible va a estar muy bien. Bien, muy bien. Bueno, Santi, muchísimas gracias por la charla. La verdad que yo la pasé muy bien y espero que Sí, la hayan pasado bien quienes participaron. Y bueno, y vos también. Bueno, te bueno, mando un querido, abrazo. abrazo. Adiós.